Buenas tardes chicos, nos encontramos nuevamente en una clase de economía, hoy bajo esta modalidad en donde van a poder ver mi pantalla. Varios en los grupos y de forma privada también me pidieron que repasáramos el tema de los gráficos, de que explicáramos nuevamente oferta y demanda y sobre todo viéramos gráficamente cómo se ve el exceso de oferta y el exceso de demanda. En este gráfico, a esta parte de la planilla no le den mucha importancia porque está hecha para que pudiera ser el gráfico. Pero en donde la oferta es esta línea roja, ¿sí? Esta línea ascendiente, esta curva que nos muestra lo que los productores están dispuestos a ofrecer y a vender a cada uno de los precios. A 0 pesos, un productor en este mercado no está dispuesto a vender ni a producir ninguna unidad. A 20 pesos, siempre recuerden que los precios están en el eje de las Y y en el eje de las X están las cantidades. Dos cantidades, los oferentes están dispuestos a venderlo a 20 pesos, ¿sí? Ustedes tienen que ver que cada uno de los puntos de esta recta se forma por un precio y por una cantidad, ¿sí? El precio es del punto, me voy hacia el eje de las Y, la cantidad es del punto de la recta, me voy hacia el eje de las X. De esta manera se forma la oferta, que es una función creciente, porque a medida de que aumenta el precio, ¿sí?, aumenta la cantidad de unidades que estoy dispuesto a vender o a producir, ¿sí? Estos oferentes están dispuestos a producir mayor cantidad a medida de que aumenta el precio de ese bien. Distinto de la demanda, que es esta línea azul. Esta línea azul nos dice que a medida de que disminuye el precio, yo estoy dispuesto a consumir mayor cantidad de unidades. En este caso, a medida de que disminuye el precio, estoy dispuesto a consumir más unidades. A 100 pesos no estoy dispuesto a consumir ninguna, porque es peso 100 y me voy hasta las cantidades 0. Distinto del caso de a 80 pesos. 80 pesos estoy dispuesto a consumir 2 unidades de ese bien. Y así voy armando toda la curva de oferta, de demanda, con la misma metodología, con el mismo significado, que cada punto de la recta está formado por un precio y una cantidad. Por ejemplo, este punto tiene cantidad 8, ¿sí? Si voy hacia abajo, cantidad 8. Si voy hacia el eje de las Y, cantidad 20. ¿Qué quiere decir este punto de la demanda? Que a 20 pesos estoy dispuesto a consumir o a demandar 8 unidades, ¿sí? Vamos a explicar ahora qué es el exceso de oferta y qué es el exceso de demanda. El exceso de oferta es cualquier precio que se establezca superior al equilibrio. Antes, me estaba olvidando, definir el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. El precio y la cantidad de equilibrio es uno solo, donde se cruza la oferta y la demanda. Este punto es 5 pesos, ¿sí? Perdón, 5 unidades, ¿sí? 5 es la cantidad de unidades que está en equilibrio. La misma cantidad de unidades que quiero comprar como los que quieren ofrecer. ¿A qué precio? Al mismo precio, por eso es un precio de equilibrio, sería 50. 5 unidades a 50 pesos sería el punto de equilibrio. Precio de equilibrio 50, cantidad de equilibrio 5. Ahora, ¿qué pasa si se establece un precio superior al equilibrio? Por ejemplo, 80. ¿Sí? ¿Dónde vemos el precio? En el eje de las Y. ¿Sí?
Este precio, si yo me traslado en una línea recta, primero toco la curva de demanda. ¿Qué quiere decir que toque la curva de demanda? Que a 80 pesos yo estoy dispuesto a demandar 2 unidades. ¿Sí? 2 unidades. Ahora, ¿qué sucede si yo continúo en esta línea de precios? Se establece ese precio máximo, ¿sí? Y se establece que a 80 pesos la cantidad ofrecida, porque esta es la curva de oferta, es 8 unidades. ¿Qué quiere decir? Que el exceso de oferta es 8, que es la cantidad ofrecida, menos 2 unidades, que es la cantidad demandada a ese precio. Hay un exceso de oferta de 6 unidades. Hay 6 unidades que no se van a vender, porque si se vende solamente a 80 pesos, los consumidores van a comprar 2. Veo mi demanda. Y los productores van a vender 8, o van a producir 8. Veo la curva de oferta, siempre en la línea de 80 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Hay 8 unidades producidas y solamente 2 consumidas. Se va a producir un exceso de stock. Es decir, que se producen 8 unidades, se compran 2, 6 unidades de ese bien van a sobrar. Cuando vuelva a existir una nueva partida de ese bien, una nueva producción de ese bien, se van a volver a producir 8 a 80 pesos. Y los consumidores van a comprar solamente 2. Entonces van a sobrar 6 de los que habían sobrado antes, más 6 de la nueva partida, y así se produce el exceso de stock. ¿Qué sucede con esto? Esto en condiciones de mercado no se mantiene en el tiempo. ¿Debido a qué? A que si sobran unidades, los productores van a decir, ¿por qué voy a seguir produciendo 8 unidades si solamente se venden 2? Generalmente lo que se hace es disminuir el precio, ¿sí? Disminuir el precio y producir menos, hasta que se logre el equilibrio. Y volvemos a este punto de equilibrio, en donde solamente van a producirse 5 unidades, ¿sí? Viendo la oferta, solamente se producen 5 unidades a 50 pesos. Y la demanda solamente va a comprar 5 unidades si se venden a 50 pesos. Por eso mismo no se mantiene en el equilibrio el exceso de oferta. Mismo razonamiento y mismo se puede ver en el exceso de demanda. O supongamos a 20 pesos. ¿Sí? A 20 pesos la cantidad ofrecida es 2 unidades, pero la cantidad demandada en este caso son 8. En este caso se denomina faltante de stock, ¿sí? O desabastecimiento. ¿Por qué? Porque los productores a 20 pesos solamente van a querer producir o vender 2 unidades, pero los consumidores a ese precio están dispuestos a comprar 8 unidades, por los cuales va a haber 6 personas, suponiendo que se lleva uno cada uno, va a haber 6 personas que no van a tener ese bien que necesitan o que desean. Entonces, entre las 8 personas que quieren comprar, va a haber una puja, ¿sí?, para comprar estas 2 unidades solamente que hay en el mercado. ¿Esto qué sucede? Que en esta fuerza que realizan cada uno de los compradores por querer comprar esas 2 unidades, hace de que los productores vayan elevando el precio y por supuesto quieran producir más. Si hay 8 personas que quieren comprar y solamente hay 2 unidades, los productores van a decir, puedo vender más, puedo producir más, pero a un mayor precio. Entonces, esto también en el tiempo y en condiciones normales de mercado hace de que no se mantenga y vuelva a llegar al precio de equilibrio, ¿sí? Si no influye ninguna fuerza externa, como el gobierno
como alguna fuerza del precio internacional, como alguna fuerza climática o demás, ¿sí? Esto en condiciones de mercado legítimas, ¿sí? Y normales, tiende a volver al punto de equilibrio. Eso es para explicar exceso de oferta y exceso de demanda. La clase pasada habíamos terminado hasta el punto número 2, ¿sí? Hasta el punto número 2 de las actividades propuestas. Sin embargo, en la teoría me habían comentado de que hay ejercicios que no tienen, ¿sí? O mejor dicho, hay una explicación que no tienen, que es la explicación de el cálculo de la oferta y la demanda en el aspecto numérico, en calcular oferta y demanda despejando la X o despejando la Y. Como no lo tienen, yo tengo varios ejercicios propuestos con esa información. Por eso solamente voy a resolver algunos y aprovechen el horario de consulta para preguntarme si quedó algún ejercicio sin resolver y lo resolveremos en ese horario de consulta. Pasamos al 3. El 3 dice, hay una noticia, dice del diario de Cuyo del 15 de septiembre de 2017. Hay subas de hasta el 80% en algunas frutas y verduras en lo que va del año. Los comerciantes del sector están preocupados porque hay mermas en las ventas de hasta el 20%. Con la inflación que sigue en la espiral ascendente, las frutas y verduras en la provincia no son la excepción, pero hay algunos productos que llaman la atención por el fuerte incremento que han tenido en lo que va del año, como en el caso del tomate. La razón, según sostiene el sector comercializador, es que en esta época el producto viene del norte argentino, que viene de sufrir fuertes lluvias e inundaciones que han mermado la cosecha. A partir de su lectura determine qué curva se ve afectada en el mercado del tomate y además que justifique. ¿Qué sucedió acá? Hay una suba en el precio. ¿Y cuál de las dos curvas se van a ver afectadas? ¿Qué factor subyacente de cuál estamos hablando? Estamos hablando del clima, ¿sí? Un factor subyacente de la oferta. Ante estas inundaciones, fuertes lluvias, se produce una disminución de la oferta. Voy a trazar una línea para marcar cuál sería la nueva oferta, ¿sí? Cuando disminuye. Vamos a ver si me sale bastante prolijo. Esta sería la nueva oferta que se trasladó hacia la izquierda, ¿sí? Siempre viendo en dirección de oferta, se trasladó hacia la izquierda. Le vamos a cambiar el color. Si bien la primera oferta, que es esta roja, ¿sí?, queda en el gráfico, nosotros ahora solamente analizamos la misma demanda y la nueva oferta. Se forma un nuevo equilibrio, ¿sí? Y este nuevo equilibrio con la nueva oferta y la antigua demanda, ahora los comerciantes, debido a este problema climático que afectó a la producción, hace que el nuevo punto de equilibrio esté en 60 pesos y en 4 unidades. ¿Qué sucedió con el punto de equilibrio? Y esto es lo que ustedes tienen que saber, demostrar y analizar en cada uno de los gráficos. El precio de equilibrio antes era 50, estaría por acá, ¿sí? Y sube a 60. Este es el nuevo precio de equilibrio. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Sube. ¿Y qué pasa con la cantidad de equilibrio? Antes era 5 y ahora es 4. ¿Ven cómo me voy con el cursor? Primero era el punto de equilibrio, la antigua oferta y la antigua demanda. Ahora, cuando se trasladó la oferta, existe un nuevo punto de equilibrio con la antigua demanda y la nueva oferta, ¿sí? En este punto de equilibrio la cantidad es 4
y el precio 60. Antes era precio 50, cantidad 5. Entonces, volviendo al ejercicio. La curva que se ve afectada es la oferta. ¿Y por qué se ve afectada? Porque se modificó un factor subyacente que es el clima, ¿sí? Y hace que la oferta disminuya hacia la izquierda. Cuando tienen que realizar en el punto 3.3, el gráfico es este mismo gráfico, ¿sí? Con mayor cantidad de números. Tienen que poner que esta es la oferta original y esta es la oferta nueva. Pueden marcarla con un apóstrofe, pero siempre marquen punto de equilibrio 0 y punto de equilibrio 1. Precio de equilibrio 0, precio de equilibrio 1. Cantidad de equilibrio 0, cantidad de equilibrio 1. ¿Sí? Es muy importante que hagan gráficos completos con todos los datos del gráfico, ¿sí? Y del ejercicio, para demostrar claramente que la oferta disminuyó. Si me hacen este cuadro, bueno, porque está en computadora, de gráfico, pero si me hacen un gráfico así, pelado, el profesor sabe que lo entendieron, saben que lo vieron, pero les va a bajar puntaje. Entonces, hagan gráficos completos, con títulos, con precios, con cantidades, ¿sí? Diciendo y hablando a través del gráfico. El 3.4 dice, de acuerdo a lo expuesto en el 3.3 en este gráfico, el precio de equilibrio de los tomates aumentó o disminuyó. Recordemos, primer punto de equilibrio, precio 50. Nuevo punto de equilibrio, precio 60. El precio de equilibrio aumentó. De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, la cantidad de equilibrio de los tomates aumentó o disminuyó, disminuyó. Cantidad original era 5 y ahora la cantidad de equilibrio nueva es 4. ¿Sí? Por eso la cantidad de equilibrio disminuye. ¿Qué sucedió en este gráfico? Esto ya no lo pide el ejercicio, pero para que lo entiendan. ¿Qué sucedió? Hubo un movimiento de toda la curva de oferta. Repetimos, un movimiento de toda la curva de oferta porque se afectó un factor subyacente de la oferta. Y en la demanda que hubo, un movimiento a lo largo de la curva de demanda. ¿Por qué? Porque no hubo un traslado de la curva. Es la misma curva que se trasladó el punto de equilibrio sobre la curva de demanda. ¿Sí? Generalmente con que coloquen un traslado de la curva de oferta, en este caso una disminución, es correcto. Vamos al punto número 4. Habla de otra noticia. Estos generalmente también se los pueden tomar así. Confirman un aumento del 10% del precio del pan. Si bien a principios de julio algunas panaderías ya habían aplicado el incremento, la Asociación de Panaderos hizo un anuncio oficial que comenzará a regir a partir de mañana. A partir de mañana se oficializará un aumento del 10% en el precio del pan en Mendoza. Si bien parte de las panaderías ya había aplicado este aumento a principios de julio, la Asociación de Panaderos de Mendoza recién lo anunció hoy. Desde la Asociación de Panaderos atribuyeron al aumento al incremento de las tarifas de luz y gas, al aumento de un 15% en el precio de la harina y al incremento de un 14% de los costos laborales. Según afirmaron, la situación era insostenible a partir de que el último aumento se había realizado en febrero. El aumento del 10% equivale entre 5 y 6 pesos en los precios de los productos más consumidos. La docena de pan de miñón pasa de 37 a 41, la docena de tortas de 47 a 52 pesos y la docena de facturas de 64 a 70. El 10% de aumento anunciado no se sumaría al incremento aplicado por algunas panaderías a comienzos de julio. La confusión se suscitó a partir de que existen dos cámaras que nuclean las panaderías mendocinas y una de ellas se anticipó al anuncio de la Asociación de Panaderos que comenzará a regir a partir de mañana.
Responda a las siguientes preguntas. Esto es una noticia y tiene que saber interpretar y, en el caso de que pida, graficar. Dice, ¿en qué porcentaje se incrementó el precio del pan en un 10%? ¿A qué atribuyó el incremento del precio del pan? Se atribuyó a el incremento de las tarifas de luz y gas, el aumento de un 15% en el precio de la harina y el incremento de un 14% de los costos laborales. ¿Sí? Esa es la razón, esa es la explicación de por qué este gremio, ¿sí?, o asociación decidió aumentar un 10% el precio del pan. Por ahora, solamente interpretación del texto. ¿En cuántos pesos se incrementó la docena de facturas? Hay que buscarlo, hay que leerlo. Dice, se incrementó en 6 pesos, ya que pasó de 64 a 70 la docena. El artículo se refiere a un factor subyacente de la demanda o de la oferta. ¿Y cuál? Y acá empezamos ya a entrar a lo que es propiamente económico. ¿Qué factor subyacente se vio afectado? Se vio afectado un factor subyacente que son los insumos. ¿Por qué los panaderos dijeron que iban a aumentar el precio del pan? Lo van a aumentar porque para ellos hubo un incremento en la harina, hubo un incremento en los servicios que deben pagar y también en los costos laborales. Es decir, que le debieron pagar más a los empleados y también seguramente las cargas sociales que deben pagar los empleadores debe haber aumentado. Entonces, debido a que los insumos para el panadero aumentaron, por ende tuvo que aumentar el precio. Si aumentó el precio de los insumos, ¿qué factor subyacente estamos afectando? O mejor dicho, ¿de qué curva es el factor subyacente que estamos afectando? Es de la oferta, ¿sí? De la oferta. ¿Y qué hace si aumenta el precio de los insumos? Hace que la oferta disminuya. Por suerte es el mismo gráfico, para que lo podamos ver nuevamente también en esta pantalla. En esta pantalla podemos ver que al aumentar el costo laboral, al aumentar el servicio, nuestro costo de elaborar el pan pasó a ser de 0 a 20. ¿Sí? En este no se ajusta específicamente con los números. Supongamos, a ver si lo modifico ahora. No, este no me va a salir. Era 0. Y si yo lo veo acá, bueno, supongamos que nace de 10 pesos, era nuestro costo inicial. Pasó a ser 20 pesos nuestro costo. Aumentó nuestros insumos de producir o vender la primera unidad. O desde acá en adelante estamos dispuestos a vender. ¿Qué sucede ahora? Que al aumentar nuestros costos, nuestros insumos, la oferta se traslada hacia la izquierda, siendo la oferta original la roja y la nueva oferta esta curva negra, ¿sí? Mismo razonamiento en el precio y la cantidad de equilibrio, mismo razonamiento en el punto de equilibrio, cómo se trasladó el punto de equilibrio original con el nuevo punto de equilibrio. Entonces, ¿qué decía la pregunta? El artículo se refiere a un factor subyacente de la oferta o de la demanda de la oferta. Hace referencia al precio de los insumos, que es el factor subyacente de la misma. Luego tienen que graficar, hacer nuevamente este gráfico, ¿sí? No pueden ponerle precio, pero en realidad habla de todo el pan que no está claro, ¿sí? Podrían elegir alguno de los panes, en el caso del pan miñón, pero si no pueden hacer un gráfico de oferta y demanda en donde la oferta se contrae, disminuye hacia la izquierda. Siempre volviendo a aclarar de marcar
cantidad de equilibrio, ¿sí? Precio de equilibrio, el nuevo y el original. ¿Cuál es el efecto que se produce? Nuevamente, aumentó el precio de equilibrio, ¿sí? Aumenta el precio de equilibrio de 50 a 60 y se traslada la cantidad de equilibrio de 5 a 4 unidades, ¿sí? En el caso de que no deseen poner número, pueden colocar como cantidad 1 y cantidad 0, ¿sí? Siempre aclarando que disminuyó. Voy a pasar al ejercicio número 7 porque el 6 yo lo tengo resuelto con esa parte teórica que ustedes no tienen, ¿sí? Si no, mañana podemos ver esos ejercicios que faltan, que no se ven explicados acá, y los resolvemos en el horario de consulta. Dice, indique si las situaciones planteadas representan un traslado, aumento o disminución, o un movimiento a lo largo de la curva de demanda o de oferta. Tienen que tachar lo que no corresponda, ¿sí? Y esto es importante. Interpretación de consignas. Tachen lo que no corresponda. El jefe de Luisa le anuncia que su sueldo, entre paréntesis ingreso, ha aumentado, por lo que ella aumentará su consumo de manteca. Bien normal. En el mercado de la manteca, esto representa un traslado de la demanda, ¿sí? Factor subyacente de la demanda, el ingreso de los consumidores. Va a aumentar la demanda, obviamente no en la misma proporción, en una menor proporción porque es un bien normal, pero lo que no tienen que tachar es esto representa un traslado de la demanda, factor subyacente. Vamos al 7.2. Si los fabricantes de bebidas de gaseosas bajan sus precios, en el mercado de jugos naturales de fruta, bien sustituto, ¿qué sucede? Si aumenta el precio de un bien sustituto, el bien que estamos analizando va a disminuir la demanda, ¿sí? Entonces lo único que no deben tachar es traslado de demanda, disminución. Estamos analizando el mercado de jugos de fruta. Si las gaseosas bajan sus precios, para nosotros va a disminuir toda la demanda. Factor subyacente, precio de los bienes relacionados. Dice, cuando CMU Telefonía Celular aumentó sus tarifas durante los fines de semana y el volumen de llamadas realizadas durante el fin de semana disminuyó bruscamente. En el mercado de llamadas telefónicas de la empresa CMU, ¿esto qué representa? Solamente hubo un aumento de precio y por ende una disminución de la cantidad demandada, ¿sí? Esto es suponiendo que nosotros solo analizamos el gráfico celeste, ¿sí? La curva celeste de demanda. Supongamos que estaba en 5 unidades, ¿sí? A 50 pesos. Y nosotros, como telefonía celular, decidimos aumentar el precio, ¿sí? La cantidad que se comercializó, que se vendió, es menor. Por ende, hay una disminución no de la demanda, sino un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Es lo único que deben marcar. Movimiento a lo largo, lo único que no deben tachar. Movimiento a lo largo de la curva de demanda. 7.4. El brusco incremento de los precios de la nafta fomentó el compartir los vehículos privados con otras personas a fin de reducir los gastos. En el mercado de la nafta, si aumenta el precio, hubo un movimiento también a lo largo de la curva de demanda. ¿Por qué? Aumentó el precio, disminuyó el consumo. Disminución de la cantidad demandada, no un factor subyacente. Recuerden que los movimientos a lo largo de la curva
se suceden cuando se modifica o el precio o se modifican las cantidades. En este caso se modificó un precio y disminuyó la cantidad. Y por último, la empresa Eco, que produce zapatos, aumentó los salarios de sus trabajadores. En el mercado de los zapatos, ¿qué sucede? Acá nuevamente se establece el criterio de que si aumenta el salario de los que trabajan, aumenta el costo. Y por ende hace de que aumente, en el mismo de estos casos, aumente el costo, hace que se produzca una disminución de la oferta, un movimiento a lo largo de movimiento de toda la curva de oferta. Por eso lo que no deben tachar es movimiento a lo largo, traslado de la oferta, disminución. Es lo único que no deben marcar. Toman, según el criterio del cuadernillo, al salario de los trabajadores como un insumo o un costo. Entonces, al aumentar el costo, al aumentar un valor de un insumo, disminuye la oferta, se traslada hacia la izquierda. Mismo gráfico para poder analizarlo. Estos son todos los ejercicios que vamos a ver hasta hoy. Vuelvo a repetir, los que faltan los veremos en el horario de consulta. Aprovechen el horario de consulta, sáquense todas las dudas. Este es un tema que vamos a seguir practicando y vamos a seguir ejercitando. De esta manera, de manera gráfica, ¿sí? Hasta que entiendan bien cuándo se mueve cada una de las dos curvas. Nos vemos la clase que viene.